Las manos de don Sebastián temblaban por primera vez en 40 años de oficio. El cuero antiguo de la Biblia crujió como huesos rotos al ceder, revelando papeles amarillentos ocultos entre sus entrañas. Transferidas a don Alejandro de la Vega en pago de deuda de juego, que Dios me perdone. La tinta oxidada delataba un crimen que había costado la vida de 17 niños. Y entonces vio el último documento, una súplica desesperada, fechada 3 días antes de la Navidad de 1883. Los pequeños morirán. Te damos la bienvenida a este rincón bañado por la luz dorada del sol, un lugar de belleza eterna donde, sin embargo, cada sombra esconde un secreto y susurra una verdad. Aquí, los héroes no llevan placa, son panaderos, sastres y jardineros, gente humilde que ve las verdades que los poderosos intentan ocultar. Prepárate para historias de pasión, secretos de familia y justicia silenciosa. Pero antes de empezar, conecta con nosotros. ¿Desde qué ciudad nos escuchas y qué hora es allá ahora mismo? Nos encanta saber hasta dónde llega nuestra voz. Ponte cómodo. El misterio comienza ahora. Las campanas de la parroquia de San Diego resonaban sobre los tejados de tejas rojas, mientras el sol de abril bañaba las calles empedradas de Guanajuato con su luz dorada. Era martes, día de mercado, y el murmullo de los vendedores se mezclaba con el canto de los jilgueros que anidaban en los laureles de la plaza principal. En la calle del Truco, estrecha como un suspiro y fresca como una bendición, el taller de encuadernación de don Sebastián Herrera permanecía en penumbra voluntaria. La única ventana, cubierta por una cortina de manta, filtraba la luz justa para trabajar sin dañar los viejos papeles que descansaban sobre la mesa de nogal. «Así está bien, así está perfecto», murmuraba don Sebastián, mientras sus dedos, curtidos por 4 décadas de oficio, acariciaban el lomo de un libro de sonetos del siglo XVIII. Despacio, con paciencia, que la prisa es enemiga de la belleza. El aroma del pegamento de almidón se mezclaba con el olor del cuero viejo y el papel antiguo, creando esa atmósfera única que convertía el taller en un santuario del tiempo detenido. Las paredes, cubiertas hasta el techo con estantes repletos de libros esperando restauración, parecían susurrar historias olvidadas. La campanilla de latón sobre la puerta tintineó suavemente. Don Sebastián no levantó la vista de inmediato. Reconocía esos pasos medidos, ese roce particular de la sotana contra el marco de madera. «Buenos días le dé Dios, don Sebastián», saludó el padre Miguel Santamaría, su voz joven resonando en el espacio reducido del taller. «Buenos los tenga usted, padre Miguel», respondió el encuadernador, ahora sí alzando sus ojos grises para encontrarse con el rostro moreno y sonriente del sacerdote. «¿Qué vientos lo traen por estos rumbos polvorientos?» El padre Miguel depositó con infinito cuidado un bulto envuelto en terciopelo morado sobre el extremo libre de la mesa. Sus manos temblaban ligeramente, no de nervios, sino de reverencia. «Le traigo, don Sebastián, una responsabilidad sagrada. La Biblia de la familia de la Vega». Don Sebastián se incorporó lentamente, limpiándose las manos en su mandil de cuero. Se acercó al bulto con la solemnidad de quien se aproxima a un altar. Al desenvolver el terciopelo, apareció ante sus ojos un volumen imponente, con cubiertas de cuero repujado y cantos dorados, aunque el tiempo había cobrado su precio. El lomo se veía reseco, agrietado, amenazando con desprenderse. 1812. Leyó don Sebastián en la primera página, acariciando el papel con la delicadeza de quien toca una mejilla infantil. Edición madrileña. Una joya, padre. Don Ricardo quiere que esté perfecta para la bendición del nuevo campanario, explicó el padre Miguel, acomodándose en el único taburete disponible para visitas. Usted sabe, la familia de la Vega está financiando toda la obra. Es justo que su Biblia familiar presida la ceremonia. ¿Y para cuándo sería el festejo? 3 semanas, don Sebastián. El domingo 2 de mayo, día de la Santa Cruz. ¿Será posible?
El encuadernador examinó el libro con ojo experto, evaluando cada desperfecto, cada página suelta, cada mancha de humedad que el tiempo había dejado como cicatriz. Con la ayuda de Dios y trabajando con calma, sí será posible, pero necesitaré quietud absoluta. Este trabajo requiere... Hizo una pausa, buscando la palabra exacta. Delicadeza quirúrgica. En ese momento la puerta volvió a abrirse, esta vez con energía juvenil. Carmen Herrera, con su vestido azul cielo y su canasta al brazo, irrumpió en el taller trayendo consigo el aroma del pan dulce recién horneado. «Tío Sebastián, le traigo sus conchas favoritas de la panadería de Doña Lupe», anunció con esa voz cantarina que iluminaba los días del viejo encuadernador. «Ay, perdón, padre Miguel, no lo vi. Buenos días». «Buenos días, Carmen». «No hay nada que perdonar, hija», respondió el sacerdote poniéndose de pie. «Tu tío y yo ya terminamos nuestro asunto. Don Sebastián, entonces quedó en sus expertas manos. Vaya con Dios, padre, y no se preocupe, trataré esta Biblia como si fuera mía propia». Cuando el sacerdote hubo partido, Carmen se acercó a observar el libro antiguo. Sus ojos castaños brillaban con curiosidad mientras observaba los detalles del repujado en la cubierta. Ángeles y vides entrelazadas formando un marco alrededor del escudo de los de la Vega. «Es hermosa, tío. ¿De verdad es de don Ricardo de la Vega?» «De su familia, mijita. Este libro ha visto bautizos, bodas y entierros de 4 generaciones», respondió don Sebastián mientras preparaba sus herramientas: cuchillas, pinceles, hilos de lino, trozos de cuero nuevo. Cada página guarda más que palabras sagradas, guarda la historia misma del pueblo. Carmen mordió una concha mientras observaba trabajar a su tío. Le fascinaba verlo en su elemento, cómo sus manos ásperas podían ser tan delicadas, cómo su rostro severo se suavizaba ante un libro herido. «Tío, ¿nunca le da curiosidad? Digo, de leer los libros que le traen». Don Sebastián sonrió, esa sonrisa escasa que guardaba solo para su sobrina. «Un médico no chismea sobre las enfermedades de sus pacientes, ¿verdad? Yo soy médico de libros. Mi deber es curar, no husmear». «Pero esta es la Biblia de los de la Vega», insistió Carmen. «La familia más importante del pueblo. Doña Esperanza, la maestra, dice que sin ellos el orfanato habría cerrado hace años». «Doña Esperanza dice muchas cosas», murmuró don Sebastián, concentrado en examinar el lomo con una lupa. «Algunas verdaderas, otras coloreadas por el tiempo y la gratitud». «¿Cómo que coloreadas?». El encuadernador dejó la lupa y miró a su sobrina con seriedad paternal. «Carmen, en este pueblo, como en todos, las historias se cuentan según quien las narre. Los de la Vega son benefactores, sí, pero toda fortuna tiene su origen, y no todos los orígenes son inmaculados. Tío, no hable así de don Ricardo, es un buen hombre». «No hablo de don Ricardo, mijita. Hablo del tiempo, de las generaciones, de cómo se construyen las leyendas. Pero basta de filosofías de viejo. Cuéntame, ¿cómo va todo en la panadería?». Carmen se ruborizó levemente, señal que no pasó desapercibida para su tío. «Bien, todo bien, aunque hay un cliente nuevo. Un forastero de la capital. Dice que es escritor o algo así. Viene todos los días por su bolillo». «¿Escritor?». Don Sebastián arqueó una ceja. «¿Y qué hace un escritor en Guanajuato?». «Dice que busca historias, que los pueblos pequeños guardan los mejores secretos para sus novelas». Un escalofrío inexplicable recorrió la espalda del encuadernador. Dejó sus herramientas y miró fijamente a su sobrina. «Carmen, escúchame bien. Los forasteros que buscan historias a veces encuentran más de lo que deberían. Ten cuidado». «Ay, tío, no sea desconfiado. Manuel es muy educado y...». «¿Manuel? ¿Ya es Manuel?». Carmen se levantó, recogiendo su canasta vacía con fingida prisa. «Tengo que regresar a la panadería. Doña Lupe me necesita para la tanda de la tarde. ¿Vendrá a cenar?».
Como siempre, mijita, a las 8. Cuando Carmen se marchó, dejando tras de sí un rastro de juventud y esperanza, don Sebastián volvió su atención a la Biblia de los de la Vega. Con cuidado infinito, comenzó a separar el lomo del cuerpo del libro. Cada movimiento era preciso, meditado. El cuero antiguo crujía como hojas secas bajo sus dedos. Afuera, las campanas volvieron a sonar, marcando el mediodía. En algún lugar del pueblo, un organillero comenzó a tocar la Adelita, y la melodía nostálgica se coló por las rendijas del taller, mezclándose con el polvo dorado que danzaba en el único rayo de sol que lograba penetrar la penumbra. Don Sebastián trabajaba en silencio, ajeno aún al secreto que dormía entre aquellas páginas sagradas, ignorante de que su vida tranquila estaba a punto de enfrentarse al dilema más grande de sus 62 años de existencia. 3 días habían transcurrido desde que el padre Miguel dejara la Biblia en el taller. Don Sebastián había establecido una rutina meticulosa. Llegaba antes del amanecer, cuando la neblina todavía acariciaba los callejones de Guanajuato, y trabajaba hasta que la luz natural se desvanecía tras los cerros. Esa mañana de viernes, el aire traía consigo el aroma de los naranjos en flor del huerto de las monjas clarisas. Don Sebastián encendió la lámpara de aceite sobre su mesa de trabajo y contempló el progreso. Había limpiado cada página con brocha de pelo de camello. Había consolidado las esquinas dañadas por la humedad. Ahora tocaba la parte más delicada, desprender completamente el lomo deteriorado. «Perdóname, libro viejo», susurró mientras calentaba la espátula en la pequeña estufa de carbón. Esto dolerá a ambos. El vapor ayudaría a ablandar el pegamento antiguo sin dañar el papel. Era una técnica que su padre le había enseñado 40 años atrás, cuando apenas era un muchacho de dedos torpes y sueños grandes. Con paciencia infinita, comenzó a separar el cuero del cartón que formaba la estructura del lomo. De pronto, algo crujió de manera diferente. No era el sonido familiar del pegamento cedido, sino algo más papeloso. Al levantar una sección del cuero, don Sebastián descubrió que había algo oculto entre las capas. Varios papeles doblados, amarillentos por el tiempo, presionados entre el forro y el cartón. Sus manos, que jamás habían temblado en 4 décadas de oficio, de pronto dudaron. Miró hacia la puerta cerrada del taller, como si alguien pudiera estar observándolo. El silencio de la madrugada era absoluto, roto apenas por el goteo distante de una fuente. Con cuidado extremo, extrajo el primer papel. La tinta marrón por la oxidación del tiempo todavía era legible. Era un pagaré. Yo, Joaquín Mendoza, administrador del Orfanato San José de Guanajuato, reconozco deber a don Alejandro de la Vega la cantidad de 1000 pesos oro, poniendo como garantía las escrituras del terreno norte del orfanato, lindante con la Hacienda de la Esperanza. Firmado en presencia de testigos, este día 15 de noviembre de 1883. Don Sebastián sintió que el aire se espesaba en sus pulmones. Continuó extrayendo papeles. Otro pagaré, esta vez por 2000 pesos. Otro más por 3500. Y entonces, el documento que heló su sangre. Las escrituras originales del terreno del orfanato, firmadas en el reverso con letra temblorosa, transferidas a don Alejandro de la Vega en pago de deuda de juego, que Dios me perdone. J. Mendoza. Pero fue la última hoja la que verdaderamente quebró el corazón del encuadernador. Una carta, fechada 3 días después. Don Alejandro, por el amor de Cristo, le suplico reconsidere. Los niños no tienen otro lugar. Es pleno diciembre y las heladas son mortales. Mi vicio del juego no debe castigar a estas criaturas inocentes. Le ruego, le imploro de rodillas, permítanos permanecer hasta la primavera al menos. Prometo conseguir el dinero, trabajaré día y noche, pero no los eche ahora. Se lo ruego por su Madre Santa. Los pequeños morirán. Joaquín Mendoza. Don Sebastián tuvo que sentarse. La habitación parecía girar levemente.
Conocía la historia oficial. Don Alejandro de la Vega, abuelo del actual don Ricardo, había donado generosamente esas tierras a la iglesia para expandir el camposanto. Era una de las leyendas fundacionales de la caridad de la familia. Pero estos papeles contaban una historia brutalmente diferente. Se levantó y fue hacia la ventana. Apartó ligeramente la cortina y observó la calle que comenzaba a despertar. Doña Remedios barría la entrada de su tienda de abarrotes. El lechero pasaba con su carreta tirada por un burro viejo. Todo normal, todo igual que siempre, mientras él sostenía entre sus manos una bomba capaz de destruir la reputación de la familia más respetada del pueblo. «¿Qué hago contigo?», preguntó a los papeles como si pudieran responderle. Volvió a la mesa y examinó más cuidadosamente los documentos. Había marcas de agua, sellos oficiales. No cabía duda de su autenticidad. Alguien, probablemente el mismo don Alejandro, los había ocultado en la Biblia familiar. ¿Por culpa? ¿Por precaución? ¿Para que algún día la verdad saliera a la luz? Un golpe en la puerta lo sobresaltó tanto que casi tira la lámpara de aceite. «¿Tío Sebastián? Soy yo, Carmen. ¿Por qué tiene cerrado con llave?» El encuadernador se apresuró a guardar los documentos en el cajón de su escritorio, cerrándolo con llave. «Ya voy, mijita, ya voy. Es que estaba concentrado». Abrió la puerta encontrándose con el rostro preocupado de su sobrina. «Tío, son las 9 de la mañana. Nunca cierra con llave a esta hora. ¿Está bien?» «Sí, todo bien. Es solo que el trabajo de la Biblia requiere concentración absoluta. No puedo permitir que entre polvo de la calle». Carmen lo miró con suspicacia, pero no insistió. Traía una jarra de café de olla y 2 tazas de barro. «Le traje café. Doña Lupe dice que no ha desayunado». «Doña Lupe se preocupa demasiado», gruñó don Sebastián, aunque aceptó agradecido la taza humeante. Mientras bebían el café en silencio, Carmen observaba a su tío. Lo conocía demasiado bien. Algo lo perturbaba. Sus ojos grises, usualmente serenos, tenían una sombra de inquietud. «¿Sabe? Manuel, el escritor del que le hablé, me contó algo curioso ayer». «¿Ah, sí?». Don Sebastián fingió desinterés, aunque sus oídos se aguzaron. «Dice que está investigando sobre las familias fundadoras del pueblo, que hay muchas leyendas, pero poca documentación real». «Anda preguntando por los archivos parroquiales, los registros viejos». El encuadernador sintió un escalofrío. «¿Y qué le has dicho?» «Nada especial, que usted es quien más sabe de documentos antiguos, pero que es muy discreto». «No se preocupe, no lo voy a mandar para acá», Carmen sonrió. «Sé que no le gustan los entrometidos». «Haces bien, mijita. Los escritores de la capital vienen a buscar escándalo donde no lo hay». Carmen terminó su café y se levantó. «Tío, ¿me promete algo?» «Depende de qué». «Si algo lo preocupa, me lo dirá, ¿verdad? Somos la única familia que nos queda el uno al otro». Don Sebastián sintió el peso de los documentos ocultos en el cajón como si fueran de plomo. «Te lo prometo, Carmen. Ahora ve, que doña Lupe te necesita». Cuando su sobrina se marchó, don Sebastián volvió a sacar los papeles. Los extendió sobre la mesa y los estudió bajo la luz de la lámpara. Comenzó a atar cabos. 1883, diciembre. Recordaba vagamente historias que su padre le contaba sobre un invierno particularmente crudo, sobre niños mendigos en las calles. Tomó su sombrero y salió del taller. Necesitaba respuestas y sabía exactamente dónde encontrarlas. El registro civil guardaba las actas de defunción. Si su terrible sospecha era correcta, habría un pico de muertes infantiles ese invierno. Mientras caminaba por las calles empedradas, el sol de media mañana proyectaba sombras duras sobre los muros de cantera rosa. Pasó frente a la casa de los de la Vega, una mansión colonial de 2 pisos con balcones de hierro forjado. En el portón, el escudo familiar lucía orgulloso, un águila sobre 3 colinas, con el lema «Honor y caridad». «Caridad», murmuró don Sebastián con amargura. En el registro civil,
ubicado en una casona cerca del Jardín de la Unión, fue recibido por Teófilo, un funcionario viejo que conocía de años. «Don Sebastián, qué milagro verlo por aquí. ¿Necesita algún documento?» «Buenos días, Teófilo». «Sí, necesito consultar los libros de defunciones de 1883, específicamente diciembre y enero del 84. Teófilo arqueó las cejas, pero no preguntó. Conocía al encuadernador como hombre serio que no hacía peticiones frívolas. Lo condujo al archivo, una sala polvorienta repleta de estantes que llegaban hasta el techo. «Aquí están. ¿Necesita ayuda?» «No, gracias. Prefiero revisar solo». Cuando Teófilo se retiró, don Sebastián abrió el pesado libro. Pasó las páginas amarillentas hasta llegar a diciembre. Y ahí estaban, una tras otra, las actas que confirmaban su peor temor. 17 niños del orfanato San José muertos entre diciembre de 1883 y enero de 1884. Causa de muerte: pulmonía, exposición, desnutrición. Las manos le temblaban mientras copiaba los nombres en su libreta. Niños de entre 3 y 12 años. Vidas truncadas por la codicia de un jugador y la avaricia de un apostador. El repique dominical llenaba el aire fresco de la mañana mientras los feligreses convergían hacia la parroquia de San Diego. Don Sebastián, vestido con su único traje negro, caminaba más lento que de costumbre. Había pasado la noche en vela, debatiendo consigo mismo sobre los documentos que ahora guardaba bajo llave en un cofre de su taller. La iglesia rebosaba de fieles. El aroma del incienso se mezclaba con el perfume de las señoras elegantes y el olor a brillantina de los caballeros. Don Sebastián tomó asiento en la quinta banca, su lugar de siempre, desde donde podía observar sin ser observado. En la primera fila, como cada domingo, la familia de la Vega ocupaba su lugar privilegiado. Don Ricardo, impecable en su traje de lino claro, mantenía la compostura aristocrática heredada de generaciones. A su lado, su esposa doña Isabel abanicaba su rostro pálido con un abanico de marfil. Sus 3 hijos, todos adultos y casados, completaban el cuadro de prosperidad y respetabilidad. «Hermanos míos», comenzó el padre Miguel desde el púlpito, «hoy quiero hablarles de la generosidad. San Pablo nos dice que Dios ama al dador alegre». Don Sebastián apenas escuchaba. Su mirada se desviaba constantemente hacia don Ricardo. El hombre irradiaba una bondad genuina. Sonreía con calidez cuando los niños del coro comenzaron a cantar. Era evidente que ignoraba completamente el pecado de su abuelo. Durante la comunión, mientras la fila de fieles avanzaba lentamente, don Sebastián notó a Esperanza Mendoza, la maestra del orfanato actual. Una mujer de rostro severo pero noble, con ese aire de dignidad que da el trabajo arduo y honesto. Cuando pasó junto a él, sus miradas se cruzaron brevemente. Había algo en sus ojos oscuros, una sombra de conocimiento antiguo que inquietó al encuadernador. Terminada la misa, los feligreses se congregaron en el atrio. Era el momento social de la semana, cuando se intercambiaban noticias, se cerraban tratos, se tejían los hilos invisibles que mantenían unida a la comunidad. «Don Sebastián, qué gusto verlo», saludó doña Consuelo, la esposa del boticario. «¿Cómo va la restauración de la Biblia? Todo el pueblo habla de ello». «Va bien, doña Consuelo. Es un trabajo delicado, pero estará lista para la bendición del campanario». «¡Qué emoción! Don Ricardo es tan generoso. Mire nada más». Señaló hacia donde el patriarca de los de la Vega conversaba con un grupo de comerciantes, siempre preocupado por el bienestar del pueblo. En ese momento, don Sebastián vio a Esperanza Mendoza acercarse a don Ricardo. Llevaba de la mano a varios niños del orfanato, todos vestidos con sus mejores ropas, aunque remendadas. «Don Ricardo», dijo Esperanza con voz clara, «los niños querían agradecerle personalmente por los libros nuevos que donó la semana pasada». Los pequeños, en coro desafinado pero emotivo, recitaron: «Gracias, don Ricardo, que Dios lo bendiga».
Don Ricardo se agachó para estar a la altura de los niños, revolvió el cabello de uno de ellos con afecto paternal. «No hay nada que agradecer, pequeños. La educación es el mejor regalo que podemos darles. Señorita Esperanza, ¿tienen todo lo necesario para el invierno que viene?» «Con su ayuda, don Ricardo, los niños estarán bien abrigados». Don Sebastián observó el intercambio con el corazón encogido. La ironía era devastadora, el nieto reparando sin saberlo el daño causado por el abuelo. Se alejó discretamente del grupo y caminó hacia el cementerio contiguo a la iglesia. Entre las tumbas antiguas, muchas ya ilegibles por el desgaste del tiempo, buscó un rincón particular. Lo encontró al fondo, cerca del muro norte, una serie de pequeñas cruces de cantera, sin nombres, solo fechas. Diciembre de 1883. Enero de 1884. ¿Buscando fantasmas, don Sebastián? La voz lo sobresaltó. Al volverse, encontró a don Joaquín Robles, el anciano sacristán, apoyado en su bastón de mezquite. Don Joaquín solo paseaba. El viejo lo miró con ojos que habían visto demasiado. Esas tumbas, yo ayudé a cavarlas. Tenía 43 años entonces. Fue un invierno terrible. ¿Los niños del orfanato? Don Joaquín asintió lentamente. Los echaron 2 días antes de Navidad. El administrador, ese Mendoza, había perdido todo en las cartas. Don Alejandro de la Vega no tuvo piedad. Los negocios son los negocios, dijo. Algunos niños encontraron refugio con familias caritativas, pero muchos. Señaló las cruces con su bastón. La pequeña Rosita tenía apenas 4 años. Todavía la veo en mis pesadillas, tiritando en el portal de la iglesia. Don Sebastián sintió náuseas. Sacó su pañuelo y se secó el sudor frío de la frente. ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué se mantuvo el secreto? ¿Y qué podíamos decir? Don Alejandro tenía los papeles legales. El administrador había apostado lo que no era suyo, cierto, pero la deuda era válida ante la ley. Además, don Alejandro era poderoso. Controlaba el comercio del mineral, daba trabajo a medio pueblo. Hablar hubiera sido imprudente. ¿Y después? ¿Cómo es que la historia cambió? Don Joaquín escupió al suelo con desprecio. Don Alejandro era listo. 5 años después, cuando ya nadie relacionaba las muertes con él, donó las tierras a la iglesia para el camposanto. El padre Francisco, que en paz descanse, agradeció públicamente su generosidad. Con el tiempo, la verdad se enterró junto con los niños. ¿Quién más sabe esto? Pocos ya. Yo, que soy más viejo que el pecado. La señorita Esperanza sospecha algo. Su tío fue uno de los niños expulsados que sobrevivió. Y usted ahora, por lo que veo. Don Sebastián dudó, luego decidió confiar en el anciano. Encontré documentos. Los papeles originales estaban ocultos en la Biblia de la familia. Don Joaquín silbó quedamente. Vaya, vaya. El viejo Alejandro los guardó. Tal vez la culpa no lo dejaba dormir después de todo. ¿Y qué piensa hacer? No lo sé. Don Ricardo es un buen hombre. No merece pagar por los pecados de su abuelo. Pero los muertos merecen justicia, contrapuso el sacristán, aunque sea tardía. Se quedaron en silencio, contemplando las pequeñas cruces mientras las campanas llamaban al rosario de la tarde. Las familias comenzaban a dispersarse, regresando a sus hogares para la comida dominical. Don Joaquín, ¿puedo hacerle una pregunta más? Pregunte. Esperanza Mendoza, ¿qué sabe exactamente? El viejo se rascó la barba blanca. Su tío, Martín, le contó historias antes de morir. El muchacho tenía 8 años cuando lo echaron del orfanato. Sobrevivió trabajando en las minas, pero sus pulmones nunca se recuperaron del frío de aquel invierno. Murió hace 5 años, escupiendo sangre. Esperanza lo cuidó hasta el final. Ella sabe que los de la Vega tienen una deuda con los huérfanos, pero no conoce los detalles.
¿Cree que buscaría venganza si supiera la verdad completa? Esperanza es una mujer de Dios, pero también es humana, y el dolor acumulado por generaciones puede hacer cosas terribles con el corazón más noble. Mientras caminaban de regreso hacia la plaza, don Sebastián vio a Carmen conversando animadamente con el forastero, Manuel. El joven era apuesto, de maneras refinadas, con ese aire de ciudad que tanto impresionaba a las muchachas del pueblo. Pero había algo en él, una intensidad en su mirada que no terminaba de gustarle al encuadernador. «Carmen», la llamó, «es hora de irnos». Su sobrina se despidió con evidente renuencia. Durante el camino a casa, caminaron en silencio por las calles que comenzaban a vaciarse. El sol del mediodía calentaba las piedras y los muros de cantera rosa brillaban como oro viejo. «Tío, ¿por qué no le cae bien Manuel?» «No he dicho que no me caiga bien». «No hace falta que lo diga, lo veo en su cara». Don Sebastián suspiró. «Es solo que los forasteros que vienen buscando historias a veces encuentran más de lo que el pueblo puede soportar. Hay verdades que es mejor dejar enterradas, mijita». «¿Cómo cuáles?» El encuadernador pensó en los documentos escondidos en su taller, en las pequeñas cruces del cementerio, en la mirada de Esperanza Mendoza. «Como las que pueden destruir la paz de los vivos sin darles paz a los muertos». Carmen lo miró confundida, pero no insistió. Conocía a su tío lo suficiente para saber cuándo había dicho todo lo que estaba dispuesto a decir. La tarde del lunes encontró a don Sebastián sentado en el portal de don Joaquín Robles. La casa del viejo sacristán, una construcción modesta de adobe en las afueras del centro, tenía ese aire de dignidad gastada que caracteriza a quienes han vivido mucho con poco. El anciano había preparado café de olla y servía el líquido humeante en jarros de barro desportillados. «Nunca pensé que alguien preguntaría por aquella noche», comenzó don Joaquín, sus ojos perdidos en el vapor que subía de su taza. «Han pasado 40 años, pero la recuerdo como si fuera ayer». Don Sebastián sacó su libreta, dispuesto a registrar cada detalle. El sol de la tarde se filtraba oblicuo por entre las bugambilias del patio, tiñendo todo de un dorado melancólico. Era el 15 de noviembre del 83. Yo trabajaba como ayudante del padre Francisco, que Dios lo tenga en su gloria. Esa noche me mandó a llevar los santos óleos a la casa de don Alejandro de la Vega. Su esposa, doña Carmen, estaba muy enferma. El anciano hizo una pausa, bebió un sorbo de café. Cuando llegué, había jaleo en el salón principal. Risas, gritos, el golpe de las fichas sobre la mesa. Don Alejandro tenía invitados, comerciantes de plata de Zacatecas, un hacendado de León y Joaquín Mendoza, el administrador del orfanato. Me hicieron esperar en el zaguán, pero desde ahí podía escuchar todo. ¿Qué escuchó exactamente? Al principio, jolgorio normal de jugadores, pero conforme avanzaba la noche el tono cambió. Mendoza estaba perdiendo. Podía oír su voz cada vez más desesperada. «Una mano más, don Alejandro, solo una más». Y don Alejandro, con esa voz fría que tenía, como cuchillo en seda: «Joaquín, ya no tienes nada que apostar». Don Joaquín se levantó con dificultad y fue hacia un viejo baúl en la esquina de la habitación. Extrajo un sobre amarillento. «Esto me lo dio Martín, el tío de Esperanza, antes de morir. Son páginas del diario de Mendoza. Las arrancó del orfanato antes de que lo echaran». Don Sebastián tomó los papeles con manos temblorosas. La letra era errática, manchada en lugares por lo que parecían ser lágrimas. Noviembre 15. Dios me perdone. He perdido todo. Los 1000 pesos del fondo de caridad, los 2000 de las reparaciones del techo, y al final, ebrio de desesperación, aposté las escrituras. Don Alejandro sonreía mientras recogía los papeles. «Los negocios son los negocios, Joaquín», me dijo. «Tienes hasta el 20 de diciembre para desalojar». Le supliqué, me arrodillé. Los otros jugadores se reían. Mi alma está condenada. «Mendoza era un hombre débil», continuó don Joaquín, «pero no malvado. El vicio del juego lo consumió.
Había empezado apostando pequeñas cantidades para conseguir medicinas extra para los niños enfermos. Ironías de la vida. ¿Y qué pasó después? Durante un mes, Mendoza intentó todo. Pidió préstamos, suplicó a las familias ricas, hasta intentó vender reliquias de la capilla del orfanato. Nadie quería enemistarse con don Alejandro prestándole dinero a Mendoza. El 20 de diciembre, a las 6 de la mañana, llegaron los hombres de don Alejandro con una orden de desalojo firmada por el juez que casualmente debía favores al viejo de la Vega. El sacristán volvió a sentarse, su rostro sombrío por los recuerdos. Yo estaba en la iglesia preparando la misa cuando escuché los gritos. Corrí hacia el orfanato. Los niños estaban en el patio, algunos descalzos, todos con lo poco que pudieron cargar. Las niñas más grandes trataban de consolar a los pequeños. Mendoza estaba como loco, suplicando un día más, solo un día más. Los hombres de don Alejandro fueron implacables. Sacaron todo, catres, cobijas, hasta la leña de la cocina. ¿Y el padre Francisco no intervino? Don Joaquín rió amargamente. Lo intentó. Fue a hablar con don Alejandro esa misma tarde. Volvió pálido como un muerto. Nunca supe qué le dijo el viejo, pero el padre Francisco nunca volvió a mencionar el tema. Supongo que lo amenazó con retirar sus donativos a la iglesia. Don Sebastián sentía el peso de cada palabra como piedras en el estómago. ¿Qué fue de los niños? Algunas familias acogieron a los que pudieron. El panadero se llevó 2 muchachos grandes que podían ayudar en el horno. La lavandera acogió a 3 niñas, pero los más pequeños, los enfermitos, los que nadie quería, esos vagaron por las calles. Dormían en los portales, en el mercado. Comenzó a helar la semana de Navidad. Para Año Nuevo ya habían muerto 7. Para el Día de Reyes, otros 10. El anciano se limpió los ojos con un pañuelo raído. La pequeña Rosita fue la última. La encontramos el 15 de enero, acurrucada en la puerta de la iglesia. Tenía una muñeca de trapo en los brazos, lo único que había logrado sacar del orfanato. El padre Francisco lloró mientras le daba los santos óleos. Fue la única vez que lo vi llorar. ¿Y Martín? ¿Cómo sobrevivió? Era listo y fuerte para sus 8 años. Se escondió en las minas abandonadas con otros 2 muchachos. Comían lo que podían robar o mendigar. Un capataz de las minas nuevas lo encontró en febrero y le dio trabajo cargando herramientas. 12 horas al día por un plato de frijoles y un rincón donde dormir. Pero el polvo de la mina se le metió en los pulmones. Tosió sangre el resto de su vida. Don Sebastián cerró su libreta. No podía escribir más. ¿Qué fue de Mendoza? Se ahorcó en Nochebuena. Lo encontraron en el campanario viejo. Dejó una nota. No puedo vivir con las voces de los niños en mi cabeza. Don Alejandro ni siquiera fue al entierro. Se quedaron en silencio mientras el sol descendía hacia los cerros, tiñendo el cielo de rojo sangre. En algún lugar, un perro ladraba y una madre llamaba a sus hijos para cenar. Don Joaquín, ¿alguna vez pensó en hacer pública esta historia? El viejo lo miró con ojos cansados. ¿Y de qué hubiera servido? Don Alejandro murió en su cama, rico y respetado. Su hijo, don Eduardo, fue un hombre decente que nunca supo la verdad. Y don Ricardo, bueno, usted lo conoce. Es la bondad personificada. ¿Por qué castigar al inocente por los crímenes del culpable? Pero la justicia es un lujo que los pobres no podemos permitirnos, don Sebastián. Además, mire el lado práctico. Don Ricardo mantiene el orfanato nuevo, da trabajo a medio pueblo, paga la escuela. Si se destruye su reputación, ¿quién sufre? No él, que tiene dinero para irse a vivir a la capital. Sufrimos nosotros, los que dependemos de su generosidad. Don Sebastián se levantó para marcharse. En la puerta, don Joaquín lo detuvo. Hay algo más que debes saber. Esperanza Mendoza no es solo la sobrina de Martín.
Su madre fue una de las niñas expulsadas del orfanato. Sobrevivió, sí, pero ¿a qué precio? Trabajó desde los 10 años en las casas ricas, aguantando lo que las muchachas pobres y bonitas tienen que aguantar. Esperanza nació de uno de esos abusos. No conoce a su padre, pero su madre le enseñó a odiar en silencio a todos los que permitieron aquella injusticia. ¿Cree que Esperanza buscaría venganza si tuviera la oportunidad? No lo sé. Es una mujer de fe, pero también es humana, y ha visto a don Ricardo recibir alabanzas por su caridad, mientras ella sabe que esa fortuna se construyó sobre los huesos de niños inocentes. Eso pudre el alma, don Sebastián. Lentamente, pero la pudre. Mientras caminaba de regreso a su taller bajo las primeras estrellas, don Sebastián se encontró con Carmen y Manuel paseando por la plaza. Su sobrina reía con esa alegría despreocupada de la juventud, ajena a las sombras que se cernían sobre el pueblo. «Tío, ¿de dónde viene tan tarde?» «Visitaba a don Joaquín, ya sabes, los viejos nos consolamos mutuamente con nuestras historias aburridas». Manuel lo miró con interés periodístico. «Las historias de los viejos nunca son aburridas, don Sebastián. Son la memoria viva del pueblo». «Algunas memorias es mejor que mueran», respondió el encuadernador secamente. «Carmen, es tarde, vámonos a casa». Mientras se alejaban, don Sebastián escuchó a Manuel murmurar: «Las memorias nunca mueren, don Sebastián. Solo esperan el momento adecuado para resucitar». El encuadernador sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna. El martes por la tarde, mientras una lluvia fina comenzaba a caer sobre Guanajuato, don Sebastián decidió que necesitaba hablar con Esperanza Mendoza. La había observado durante días, notando los pequeños gestos que delataban un conocimiento más profundo del que aparentaba. La forma en que sus labios se tensaban cuando alguien mencionaba la generosidad histórica de los de la Vega, el brillo peculiar en sus ojos cuando miraba a don Ricardo durante la misa. La encontró en el Orfanato Nuevo, un edificio modesto pero digno construido hace 20 años con fondos, irónicamente, de la familia de la Vega. Los niños habían terminado sus lecciones y jugaban en el patio cubierto, mientras la lluvia repiqueteaba en las tejas. «Don Sebastián», lo recibió Esperanza con cordialidad medida. «Qué sorpresa verlo por aquí. ¿Necesita algo para su taller? Los niños mayores hacen un papel hermoso con pétalos de flores». «Vengo por otro asunto, señorita Esperanza. ¿Podríamos hablar en privado?» La mujer lo estudió con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de las apariencias. Asintió y lo condujo a su pequeña oficina, un cuarto austero con un escritorio de pino, 2 sillas y un crucifijo en la pared. En el escritorio don Sebastián notó una fotografía antigua, una mujer joven con un niño de unos 8 años. «Mi madre y mi tío Martín», dijo Esperanza siguiendo su mirada. 1891, 2 años antes de que yo naciera. Se sentaron frente a frente. Por la ventana se veía el patio donde los niños jugaban a la gallina ciega bajo el cobertizo, sus risas mezclándose con el sonido de la lluvia. «Señorita Esperanza, voy a ser directo. Sé que usted conoce parte de la historia del orfanato viejo, la verdadera historia». El rostro de la mujer no mostró sorpresa, apenas un ligero endurecimiento en la mandíbula. «¿Qué le hace pensar eso, don Sebastián?» «Su tío Martín dejó documentos. Don Joaquín Robles me los mostró. Y yo he encontrado otros». Esperanza se levantó y fue hacia la ventana. Durante un largo momento observó a los niños jugar. «¿Sabe cuántos niños tenemos aquí, don Sebastián?» 23. Cada uno con su historia de abandono, de pérdida. Los alimento, los educo, los quiero como si fueran míos. Y todo gracias a la generosidad de don Ricardo de la Vega. Se volvió hacia él, y don Sebastián vio lágrimas contenidas en sus ojos. Cada mes, cuando don Ricardo trae su donación, sonríe y los niños le agradecen. Y yo sonrío también,
mientras por dentro me quema saber que ese dinero está manchado con la sangre de otros niños, niños como estos, que murieron de frío hace 40 años. Usted sabe, entonces, sé lo suficiente. Mi tío Martín me contó antes de morir. Mi madre, que en paz descanse, nunca quiso hablar de aquello, pero en sus delirios finales llamaba a sus amiguitos muertos. Rosita, Pablito, María. Los nombraba a todos. Pedía perdón por haber sobrevivido. Esperanza volvió a sentarse. Sacó un pañuelo bordado y se secó los ojos con delicadeza. Mi madre tenía 9 años cuando la echaron. Una familia la tomó como sirvienta. A los 15, el hijo de la casa, puede imaginar. Yo fui el resultado. Nací en la vergüenza. Crecí en el resentimiento, pero encontré mi vocación en el amor a estos niños. Es mi forma de honrar a los que murieron. ¿Y nunca ha pensado en venganza? Todos los días, don Sebastián. Todos los benditos días. Tengo una caja de recortes, testimonios. Incluso encontré el acta de defunción de Mendoza con su nota de suicidio. Podría destruir a los de la Vega con una sola carta al periódico de la capital. ¿Por qué no lo ha hecho? Esperanza señaló hacia el patio donde los niños seguían jugando. Por ellos. Si destruye a don Ricardo, ¿quién mantendrá el orfanato? ¿El gobierno? No me haga reír. ¿Otras familias? Ninguna tiene los recursos de los de la Vega. Mi sed de justicia condenaría a estos inocentes. Es una ironía cruel, ¿no? Dependo del heredero del verdugo para cuidar a los huérfanos. Don Sebastián sacó su libreta y la puso sobre el escritorio. Señorita Esperanza, he encontrado los documentos originales, los pagarés, las escrituras, la carta de súplica de Mendoza. Estaban ocultos en la Biblia familiar de los de la Vega. Los ojos de la mujer se abrieron con sorpresa genuina. ¿Los tiene usted? Los tengo, y no sé qué hacer con ellos. Por eso vine. Usted tiene más derecho que nadie a decidir. Esperanza tomó la libreta con manos temblorosas, leyó las notas de don Sebastián. Una lágrima cayó sobre la página. 40 años esperando pruebas y ahora... Se quedó en silencio. Luego continuó. ¿Sabe? Hace una semana recibí una visita interesante. Un periodista de la capital, un tal Manuel. Anda haciendo preguntas sobre las familias fundadoras. Me ofreció dinero por información comprometedora. Don Sebastián sintió que el estómago se le contraía. ¿Manuel? Un joven alto, de buenos modales. El mismo, muy persuasivo. Dice que está escribiendo un libro sobre los secretos de los pueblos mágicos. Me prometió que si le daba material sobre los de la Vega, compartiría las ganancias del libro conmigo. Dinero suficiente para hacer el orfanato independiente. ¿Y qué le respondió? Que lo pensaría. Me dio hasta la ceremonia del campanario para decidir. Don Sebastián, ese joven sabe que hay algo. No sé cómo, pero lo sabe. Y es persistente. Si no le doy yo la información, la conseguirá de otro modo. Se miraron en silencio mientras afuera la lluvia arreciaba. Un niño entró corriendo a la oficina. «Señorita Esperanza, Juanito se cayó y se raspó la rodilla». «Ya voy, mi cielo», respondió ella con ternura maternal. Luego a don Sebastián. «El deber me llama. ¿Podemos continuar esta conversación mañana?» «Hay algo más que debe saber», dijo don Sebastián levantándose. «Don Ricardo planea anunciar en la ceremonia una donación mayor. Quiere establecer un fondo perpetuo para el orfanato. Si la verdad sale a la luz antes... Lo perderíamos todo», completó Esperanza. «Los niños actuales pagarían por los muertos del pasado. Es siempre la misma historia, ¿no? Los inocentes pagan». Mientras don Sebastián se dirigía a la puerta, Esperanza lo llamó. «Don Sebastián, ¿por qué me cuenta esto? Podría haber quemado los documentos y nadie se habría enterado». El encuadernador se detuvo en el umbral, la lluvia creando una cortina gris tras él. «Porque llevo 3 noches sin dormir. Porque veo a esos niños muertos en mis sueños. Porque la verdad pesa más que el silencio, señorita Esperanza. Y porque, tal vez, juntos podamos encontrar una forma de hacer justicia sin causar más dolor». «¿Cree que eso es posible?»
No lo sé, pero tenemos que intentarlo, por los vivos y por los muertos. Salió bajo la lluvia sin abrir su paraguas. Necesitaba sentir el agua en su rostro, como si pudiera lavar la angustia que lo consumía. Al pasar por la plaza, vio a Manuel bajo los portales, escribiendo en una libreta. Sus miradas se cruzaron brevemente. El periodista sonrió y lo saludó con la mano. Don Sebastián sintió que esa sonrisa era la de un cazador que huele la presa cerca. Al llegar a su taller, empapado y exhausto, encontró a Carmen esperándolo con té caliente y pan dulce. «Tío, está helado. ¿Dónde andaba con esta lluvia?» «Haciendo penitencia, mijita. A veces los viejos necesitamos que el cielo nos recuerde que todavía estamos vivos». Carmen lo abrazó, y en ese abrazo, don Sebastián encontró un momento de paz en medio de la tormenta que se avecinaba. La medianoche encontró a don Sebastián trabajando febrilmente en la Biblia de los de la Vega. Había completado la restauración del lomo, usando cuero nuevo teñido para igualar el tono envejecido del original. Sus manos se movían con precisión automática, mientras su mente vagaba por laberintos morales. Los documentos comprometedores descansaban en el cajón cerrado, quemándole la conciencia como brasas ardientes. Un golpe suave en la puerta trasera del taller lo sobresaltó. Era inusual recibir visitas a esa hora, especialmente por la entrada que daba al callejón. Con cautela se acercó. «¿Quién es?» «Don Ricardo de la Vega, don Sebastián. Disculpe la hora y la entrada poco convencional. Necesito hablar con usted». El encuadernador sintió que el corazón se le detenía por un instante. Con dedos torpes por el nerviosismo, abrió la puerta. Don Ricardo entró envuelto en una capa negra, su rostro aristocrático marcado por una preocupación poco habitual. «Perdone esta visita intempestiva», dijo mientras se quitaba la capa mojada por la llovizna nocturna. «No quería que me vieran entrar. Los pueblos pequeños tienen ojos en cada esquina». «No hay nada que perdonar, don Ricardo. ¿Gusta un café? Siempre tengo preparado para las noches largas de trabajo». «Se lo agradecería». Mientras don Sebastián servía el café con manos que luchaba por mantener firmes, don Ricardo examinaba el taller con genuino interés. Se detuvo frente a la mesa donde reposaba la Biblia familiar. «Hermoso trabajo, don Sebastián. Parece nueva, pero sin perder su carácter antiguo. Es exactamente lo que esperaba». «Gracias, don Ricardo. El libro lo merecía». Se sentaron frente a frente, el vapor del café creando pequeños fantasmas entre ellos. Don Ricardo parecía buscar las palabras adecuadas. «Don Sebastián, vengo a hablarle no del libro, sino de mi familia, de mi abuelo específicamente». El encuadernador mantuvo su expresión neutral, aunque sentía el pulso acelerado en sus sienes. «Verá», continuó don Ricardo, «he estado revisando los archivos familiares para preparar mi discurso de la ceremonia. Quería hablar sobre la tradición de generosidad de los de la Vega, pero encontré inconsistencias». ¿Inconsistencias? Los libros de contabilidad de 1883. Hay entradas extrañas. Grandes sumas ganadas en noviembre, justo cuando supuestamente mi abuelo hizo la donación de las tierras a la iglesia. Las fechas no cuadran, y hay un nombre que se repite: Joaquín Mendoza. Don Sebastián bebió su café lentamente, ganando tiempo para pensar. «Mi padre nunca me habló de esto», prosiguió don Ricardo. «Él era un niño cuando ocurrió lo que fuera que ocurrió. Pero encontré una carta de mi abuela, escrita poco antes de morir, donde menciona que mi abuelo pasó sus últimos años atormentado por los niños del invierno». «¿Qué niños, don Sebastián? ¿Qué invierno?» El silencio se extendió entre ellos como una sábana pesada. Afuera, un gato maulló y se escuchó el repiqueteo de sus patas sobre el tejado. «Don Ricardo», comenzó don Sebastián, eligiendo cada palabra con cuidado. «¿Está seguro de querer saber? Hay verdades que una vez conocidas no pueden olvidarse. Si hay algo oscuro en el pasado de mi familia, necesito saberlo».
¿Cómo puedo pararme frente al pueblo en la ceremonia, hablando de honor y caridad, si hay mentiras en los cimientos? Don Sebastián se levantó despacio y fue hacia el cajón cerrado. Sacó la llave que llevaba colgada al cuello y lo abrió. Los documentos amarillentos parecían palpitar con vida propia bajo la luz del quinqué. Estos estaban ocultos en su Biblia familiar, don Ricardo, entre el forro y el lomo. Con manos que ahora sí temblaban visiblemente, don Ricardo tomó los papeles. A medida que leía, su rostro fue perdiendo color hasta quedar blanco como la cera. Cuando llegó a la carta de súplica de Mendoza, una lágrima rodó por su mejilla. «Dios santo», murmuró, «los niños del invierno murieron por un juego de cartas». 17, según los registros, dijo don Sebastián suavemente. El más pequeño tenía 4 años. Don Ricardo se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban enrojecidos. ¿Quién más sabe esto? Don Joaquín Robles, que vivió aquellos días. Esperanza Mendoza sospecha, pero no tiene pruebas. Su tío fue uno de los niños expulsados que sobrevivió. Esperanza, Dios mío, y ella cuida a los huérfanos que yo mantengo. La ironía es cruel. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la calle oscura y silenciosa. Mi abuelo murió cuando yo tenía 5 años, dijo sin volverse. Lo recuerdo como un anciano severo que nunca sonreía. Ahora entiendo por qué. ¿Cómo se vive con algo así en la conciencia? Don Ricardo, usted no es responsable de los pecados de su abuelo. ¿No? Toda mi fortuna, todo lo que soy, está construido sobre esa atrocidad. Cada peso que dono viene manchado con sangre inocente. ¿Cómo puedo seguir viviendo así? Se volvió hacia don Sebastián, y el encuadernador vio en sus ojos no al poderoso terrateniente, sino a un hombre quebrado por una revelación devastadora. ¿Qué debo hacer, don Sebastián? Si hago pública esta verdad, destruyo no solo mi familia, sino también el sustento actual del orfanato. Si la oculto, soy cómplice del crimen de mi abuelo. Es un callejón sin salida moral. Hay una tercera opción, sugirió don Sebastián. La reparación sin destrucción. Puede hacer justicia sin necesidad de exponer públicamente el pasado. ¿Cómo? Establezca el fondo perpetuo que planeaba, pero hágalo más generoso. Asegure que el orfanato nunca más dependa de la caridad variable, y tal vez podría erigir un memorial a los niños fallecidos, sin mencionar las circunstancias, solo honrando su memoria. Don Ricardo volvió a sentarse. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. «Hay algo más que debes saber», añadió don Sebastián. «Hay un periodista de la capital, Manuel se llama, que anda haciendo preguntas. Sospecha que hay secretos y está presionando a Esperanza para que hable». «Manuel». Don Ricardo frunció el ceño. «Sí, lo he visto por el pueblo». «Muy amable, muy persistente. Vino a mi casa con el pretexto de admirar la arquitectura colonial. Creo que debería hablar con Esperanza antes de la ceremonia. Si ella escucha de usted la verdad y su intención de reparar el daño, tal vez no busque la venganza que tiene derecho a buscar», completó don Ricardo. «Sí, tiene razón. Pero, ¿cómo enfrento a esa mujer sabiendo lo que mi familia le hizo a la suya?» «Con humildad, don Ricardo. Con verdadera humildad». Don Ricardo recogió los documentos y se los devolvió a don Sebastián. «Guárdelos por ahora. Después de la ceremonia decidiremos qué hacer con ellos. Tal vez deberían estar en el archivo histórico del pueblo, para que las futuras generaciones aprendan que incluso las familias más respetables pueden cometer actos terribles». Se puso la capa y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. «Don Sebastián, ¿cree que los muertos pueden perdonar?» «No lo sé, don Ricardo. Pero los vivos sí podemos intentar reparar el daño de los que ya no están».
Cuando don Ricardo se hubo marchado, don Sebastián volvió a guardar los documentos en el cajón. Se sentó frente a la Biblia restaurada y pasó sus dedos por el cuero nuevo del lomo. Había hecho un trabajo impecable. Nadie notaría que había sido abierto y vuelto a cerrar. Tomó su herramienta más fina y en el interior de la contratapa, donde solo un ojo experto lo notaría, grabó con letras minúsculas: «En memoria de los inocentes, diciembre 1883». Era su pequeño memorial, su forma de asegurar que aunque el secreto se mantuviera, los muertos no serían completamente olvidados. El reloj de la iglesia dio las 3 de la madrugada. En pocas horas amanecería, y con el nuevo día vendrían decisiones que cambiarían el destino de muchos. El sábado al atardecer, víspera de la ceremonia, el taller de don Sebastián se convirtió en un confesionario improvisado. Había citado discretamente a las personas que compartían el peso del secreto. Esperanza Mendoza llegó primera, seguida por don Joaquín Robles, quien se apoyaba pesadamente en su bastón. El padre Miguel fue el último en llegar, su rostro joven marcado por la confusión. «Don Sebastián, su mensaje fue muy críptico», dijo el sacerdote mientras tomaba asiento. «¿Por qué tanta urgencia y secreto?». El encuadernador cerró la puerta con llave y corrió las cortinas. La luz del quinqué proyectaba sombras danzantes en las paredes repletas de libros. Con solemnidad, colocó los documentos sobre la mesa. «Padre Miguel, lo que va a escuchar esta noche cambiará su percepción de muchas cosas. Le pido que escuche con el corazón abierto y la mente clara». Durante la siguiente hora, don Sebastián narró todo: el descubrimiento de los documentos, la historia real del despojo del orfanato, las muertes de los niños, la visita nocturna de don Ricardo. Esperanza añadió los detalles que conocía por su tío Martín, y don Joaquín confirmó cada palabra con su testimonio de testigo presencial. El padre Miguel había palidecido progresivamente. Cuando don Joaquín describió el hallazgo del cuerpo de la pequeña Rosita, el joven sacerdote se persignó con mano temblorosa. «Dios misericordioso», murmuró, «y yo que mañana iba a alabar públicamente la generosidad histórica de los de la Vega». «Don Ricardo ya lo sabe», intervino don Sebastián. «Se lo revelé hace 3 noches. Está destrozado, pero quiere reparar el daño». «¿Cómo se repara algo así?», preguntó Esperanza con amargura. «¿Cómo se devuelve la vida a 17 niños?» «No se puede», respondió el padre Miguel con voz grave, «pero se puede honrar su memoria y asegurar que ningún niño vuelva a sufrir por falta de amparo». Don Joaquín golpeó el suelo con su bastón. «Hay algo más urgente. Ese periodista, Manuel, me visitó ayer. Sabe que hay una historia oscura. Me ofreció 1000 pesos por información». «1000 pesos es mucho dinero para un viejo como yo». «¿Qué le dijo?», preguntó Esperanza alarmada. «Que lo pensaría, pero me di a entender que, con o sin mi ayuda, publicará algo en la ceremonia de mañana. Tiene contactos en periódicos importantes de la capital». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Don Sebastián sacó una botella de mezcal de un cajón y sirvió 4 vasos pequeños. «Entonces, debemos actuar esta noche», dijo tras beber su trago. «Propongo lo siguiente. Esperanza, usted hablará con don Ricardo. Él necesita su perdón, o al menos su comprensión. Padre Miguel, usted debe mediar en ese encuentro. Don Joaquín, ¿puede mantener ocupado a Manuel mañana temprano? Puedo intentarlo. Conozco historias del pueblo que lo distraerán. ¿Y usted qué hará, tío?» Todos se volvieron hacia la puerta. Carmen estaba parada en el umbral de la trastienda. Había escuchado todo. Su rostro mostraba una mezcla de shock y determinación. «Carmen, ¿cuánto tiempo llevas ahí?», preguntó don Sebastián. «El suficiente. Manuel me pidió que lo ayudara a conseguir información sobre los de la Vega. Dijo que me amaba, pero ahora veo que solo me estaba usando». Esperanza se acercó a la joven y la abrazó maternalmente.
No te culpes, niña. Los periodistas de la capital son expertos en seducir con palabras bonitas. «Puedo ayudar», dijo Carmen con firmeza. «Puedo mantener a Manuel distraído durante la ceremonia. Sé cómo». «No quiero que te expongas», protestó don Sebastián. «Tío, todos estamos exponiendo algo. Usted su reputación, Esperanza su dolor, don Ricardo su orgullo. Déjeme hacer mi parte». El padre Miguel se puso de pie. «Entonces está decidido. Propongo que don Ricardo haga su anuncio de donación al principio de la ceremonia, antes de que Manuel pueda intervenir. Si establece públicamente un fondo perpetuo generoso, cualquier escándalo posterior parecerá un ataque mezquino a un benefactor». «Necesitamos hablar con don Ricardo esta noche», añadió Esperanza. Debe conocer todos los detalles, incluido el memorial que propone don Sebastián. Acordaron reunirse en la sacristía de la iglesia en 1 hora. Mientras los demás se marchaban, Carmen se quedó con su tío. ¿Está enojado conmigo por escuchar? No, mijita. Tal vez sea mejor que sepas la verdad. Los secretos son veneno cuando se guardan demasiado tiempo. Manuel me pareció tan sincero. Hablaba de justicia social, de dar voz a los olvidados. Tal vez lo crea genuinamente, pero hay formas y formas de buscar justicia. La suya destruiría tanto a culpables como a inocentes. 1 hora después, en la sacristía iluminada por velas, el grupo se reunió nuevamente. Don Ricardo había llegado, su rostro mostrando las huellas de noche sin dormir. Cuando vio a Esperanza, se quitó el sombrero y se inclinó profundamente. «Señorita Mendoza, no hay palabras para expresar mi vergüenza y mi dolor por lo que mi familia causó a la suya». Esperanza lo miró largamente antes de responder. «Don Ricardo, durante años lo he observado. He visto su bondad genuina, su preocupación real por los niños. Usted no es su abuelo. Pero su fortuna actual viene de su trabajo, de sus decisiones correctas, de sus inversiones honestas. Sí, el capital inicial fue manchado, pero usted lo ha purificado con sus actos. Lo que importa ahora es lo que hagamos hacia adelante». Don Ricardo sacó un documento de su chaqueta. «He preparado esto. Es una escritura de donación irrevocable. No solo establezco un fondo perpetuo para el orfanato, sino que transfiero la propiedad del edificio y los terrenos adyacentes a una fundación que será administrada por un consejo donde usted, señorita Esperanza, tendrá voz decisiva». Esperanza tomó el documento con manos temblorosas. «Esto es más de lo que jamás soñé». «Hay más», continuó don Ricardo. «Propongo erigir un memorial en el jardín del orfanato. Un ángel de cantera con 17 estrellas en su base, 1 por cada niño. La placa dirá simplemente: a los ángeles de 1883, nunca olvidados». Don Joaquín se limpió una lágrima con su pañuelo. «Es justo, es más que justo». El padre Miguel tomó la palabra. «Sugiero que mañana, durante mi homilía, hable sobre el verdadero significado de la redención. Sin mencionar nombres ni detalles, puedo sembrar la idea de que los pecados del pasado se redimen con actos de amor en el presente». «¿Y qué hacemos con los documentos?», preguntó don Sebastián. «Quémelos», dijo Esperanza súbitamente. «No, esperen. Guárdenlos, pero sellados. Que queden en los archivos de la iglesia con instrucciones de no abrirlos por 50 años. Para entonces, todos los involucrados directos habremos muerto, pero la lección permanecerá para las futuras generaciones». «Es sabio», asintió el padre Miguel. Carmen, que había permanecido en silencio, habló. «Conozco a Manuel mejor de lo que creen. Es ambicioso, pero no malvado. Si mañana ve que don Ricardo hace algo extraordinario por el orfanato, que hay una ceremonia emotiva y genuina, tal vez decida que no hay historia de escándalo que valga la pena. Los periodistas también tienen corazón, aunque lo escondan bajo el cinismo». «Esperemos que tenga razón, niña», dijo don Joaquín. Mientras acordaban los últimos detalles para el día siguiente, don Sebastián observó los rostros a su alrededor. Cada uno llevaba cicatrices del pasado, pero en esa noche, en esa pequeña sacristía iluminada por velas,
estaban eligiendo la sanación sobre la venganza, la esperanza sobre el odio. Al salir de la iglesia, las estrellas brillaban sobre Guanajuato. El nuevo campanario se alzaba contra el cielo nocturno, esperando las campanas que mañana llamarían al pueblo a presenciar, sin saberlo, un acto de justicia silenciosa. El 2 de mayo amaneció glorioso sobre Guanajuato. El cielo, de un azul imposible, enmarcaba el nuevo campanario que resplandecía con sus tejas nuevas bajo el sol matutino. Desde temprano, los habitantes del pueblo convergían hacia la plaza principal, vestidos con sus mejores galas. Los vendedores de aguas frescas instalaban sus puestos, los niños corrían entre las piernas de los adultos y la banda municipal afinaba sus instrumentos bajo los portales. Don Sebastián, de pie junto a la entrada lateral de la iglesia, sostenía la Biblia restaurada envuelta en terciopelo morado. Sus manos, por primera vez en días, no temblaban. Había tomado su decisión y ahora solo quedaba ver cómo se desenvolvería el día. Carmen apareció a su lado, radiante en un vestido azul celeste que había sido de su madre. En sus ojos había una mezcla de tristeza y determinación. «Manuel está en la plaza», informó en voz baja. «Tiene su libreta y parece ansioso. Don Joaquín ya está con él, contándole historias sobre la guerra de independencia». «¿Estás bien, mijita?» Lo estaré, tío. Uno aprende que el amor verdadero no usa a las personas como herramientas. La campana mayor comenzó a repicar, llamando a los fieles. La iglesia se llenó rápidamente. Don Sebastián tomó su lugar habitual, pero esta vez sosteniendo la Biblia, que pronto sería protagonista de la ceremonia. Podía ver a Esperanza en la tercera fila, rodeada de los niños del orfanato, todos peinados y vestidos con esmero. Don Ricardo ocupaba su lugar de siempre en primera fila, pero su porte era diferente, menos altivo, más humilde. El padre Miguel subió al púlpito. Su voz juvenil resonó clara en la nave. «Hermanos míos, antes de bendecir nuestro nuevo campanario, símbolo de la fe que nos une, don Ricardo de la Vega tiene un anuncio importante para nuestra comunidad». Don Ricardo se levantó y caminó hacia el altar. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de don Sebastián, y el encuadernador vio en ellos una paz que no estaba ahí días antes. «Queridos hermanos», comenzó don Ricardo, su voz firme pero cargada de emoción. «Mi familia ha sido bendecida con prosperidad durante generaciones, pero la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se comparte. Hoy, en este día sagrado, quiero anunciar que he establecido la Fundación Ángeles de Guanajuato». Un murmullo de sorpresa recorrió la iglesia. Don Sebastián notó que Manuel había entrado y se mantenía de pie junto a la puerta, su libreta guardada en el bolsillo. «Esta fundación», continuó don Ricardo, «garantizará a perpetuidad el funcionamiento del Orfanato San José. Nunca más dependerá de la caridad variable o de la voluntad de un solo hombre. He transferido las escrituras del edificio y los terrenos adyacentes, más un capital suficiente para su operación por los siglos de los siglos». Los aplausos estallaron espontáneamente. Varios niños del orfanato corrieron hacia don Ricardo y lo abrazaron. Esperanza permanecía sentada, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Pero hay más». Don Ricardo alzó la mano pidiendo silencio. «En el jardín del orfanato se erigirá un memorial. Un ángel de cantera que velará por nuestros niños, recordándonos que cada vida es preciosa, que cada niño merece amor y protección. Este ángel llevará 17 estrellas, en memoria de aquellos pequeños que el pueblo perdió en tiempos difíciles, para que nunca olvidemos que nuestra responsabilidad es con los más vulnerables». Don Joaquín, apoyado en su bastón, fue el primero en ponerse de pie para aplaudir. Pronto toda la iglesia estaba de pie. Don Sebastián vio a Manuel guardar definitivamente su libreta y unirse al aplauso general. El padre Miguel retomó la palabra. «Verdaderamente este es un día de gracia. Don Sebastián, por favor, traiga la Biblia familiar para la bendición». El encuadernador caminó hacia el altar con el libro sagrado. Al entregárselo al padre Miguel,
Sus dedos rozaron brevemente la inscripción secreta que había grabado en el interior. Un pequeño memorial privado que complementaría el público. La ceremonia continuó con la bendición del campanario. Las nuevas campanas repicaron por primera vez, su sonido claro y brillante llenando el valle. Los niños del coro cantaron, sus voces angelicales elevándose hacia las bóvedas de la iglesia. Después de la misa, en el atrio, el pueblo entero parecía estar celebrando. Mesas con aguas frescas, tamales y dulces tradicionales habían sido dispuestas. La banda tocaba sones alegres. Don Sebastián observaba desde la sombra de un naranjo cuando Esperanza se le acercó. «Don Sebastián, no tengo palabras para agradecerle». «No hay nada que agradecer, señorita Esperanza. Solo hice lo que mi conciencia dictaba». «Hizo mucho más que eso. Nos dio a todos la oportunidad de elegir la luz sobre la oscuridad». Manuel se aproximó a ellos. Su expresión era reflexiva. Don Sebastián, señorita Esperanza, debo disculparme. Vine aquí buscando escándalo y encontré algo mucho más valioso. Una comunidad que sabe sanar sus heridas con amor en lugar de exponerlas con odio. ¿No escribirá su artículo?, preguntó Esperanza. Oh, sí escribiré. Pero será sobre la extraordinaria generosidad de don Ricardo, sobre cómo un pueblo pequeño puede enseñar grandes lecciones de solidaridad. A veces, la mejor historia no es la que destruye, sino la que construye. Carmen se acercó al grupo, tomó la mano de su tío. Manuel tiene razón en algo, tío. Este pueblo sabe guardar sus secretos, pero también sabe cuándo es tiempo de sanar. Manuel la miró con algo parecido al arrepentimiento. Carmen, yo... No digas nada, Manuel. Ambos aprendimos algo. Tú, que no todas las historias necesitan sangre para ser valiosas. Yo, que no todo lo que brilla en la capital es oro. Vete con tu historia de esperanza. Es mejor legado que cualquier escándalo. Mientras la fiesta continuaba, don Sebastián se escabulló hacia el cementerio. Necesitaba un momento de soledad. Encontró las pequeñas cruces sin nombre, ahora sabiendo a quiénes pertenecían. Del bolsillo de su chaleco sacó 17 pequeñas flores de papel que había confeccionado durante la madrugada, una por cada niño. Las fue colocando con reverencia en cada tumba. «Ahora serán recordados», murmuró. «No con escándalo, sino con amor. No con venganza, sino con justicia». Don Ricardo apareció a su lado, silencioso. Juntos contemplaron las humildes tumbas. «¿Cree que me perdonarán?», preguntó el terrateniente. «Ya lo han hecho, don Ricardo. En cada risa de los niños del orfanato, en cada futuro que ahora es posible, está su perdón». El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de oro y rosa. Las campanas nuevas volvieron a sonar, esta vez llamando a las vísperas. Era un sonido diferente al de la mañana, más suave, más contemplativo. Mientras caminaban de regreso a la plaza, don Sebastián reflexionó sobre los eventos de los últimos días. Había empezado restaurando un libro y terminó restaurando almas. Los documentos comprometedores ahora descansaban sellados en los archivos de la Iglesia, esperando 50 años para revelar su lección a una generación que pudiera aprender sin sufrir. En la plaza, la fiesta continuaba. Esperanza dirigía a los niños del orfanato en una ronda tradicional. Don Joaquín, sentado en una banca, narraba historias a un grupo de jóvenes, pero esta vez historias de esperanza y superación. Carmen atendía un puesto de aguas frescas, su sonrisa genuina por primera vez en días. «Don Sebastián», lo llamó el padre Miguel. «Venga, únase a la celebración. Hoy todos somos familia». El viejo encuadernador sonrió, esa sonrisa rara que guardaba para los momentos especiales. Se quitó el sombrero y se unió al baile. Sus pies torpes intentaron seguir el ritmo, mientras los niños reían y lo animaban. Al caer la noche, cuando las estrellas comenzaron a brillar sobre Guanajuato, don Sebastián volvió a su taller. La Biblia de los de la Vega había sido devuelta a su lugar de honor en la casa familiar, pero su trabajo estaba lejos de terminar. Había otros libros esperando restauración,
otras historias esperando ser preservadas o tal vez transformadas. Se sentó en su mesa de trabajo y abrió un nuevo encargo, un libro de cuentos infantiles gastado por cientos de pequeñas manos. Mientras preparaba sus herramientas, pensó en los niños del invierno de 1883. Su sacrificio involuntario había plantado una semilla que 40 años después florecía en esperanza para otros niños. La justicia había llegado tarde, silenciosa, imperfecta, pero había llegado. Y en un mundo donde tantas injusticias quedan sin reparar, eso era, pensó don Sebastián, mientras comenzaba a trabajar en el libro de cuentos, su propio pequeño milagro.